y hoy haremos un resumen de la que en mi opinión son las peleas más interesantes que tenemos para UFC 276. Primera pelea de la noche de la que les voy a hablar, Sean O'Malley versus Pedro Muñoz. Una pelea en la cual yo creo que Pedro Muñoz, al ser un veterano, no creo que sean las formas de retirarse de una pelea. ¿Y por qué digo esto, gente? Porque vi a Pedro Muñoz un poco exagerando. Le dijo al doctor que lo único que veía era negro del lado del ojo, en el cual Sean O'Malley le impactó, entre muchas comillas, esos dedos, porque lo que pasó fue que en el primer round sí se lo llevó, yo creo, Pedro Muñoz por la cantidad de low kicks que metió. Metió muchas low kicks, pero no estaba afectando mucho esto a Sean O'Malley porque Sean O'Malley fue cambiando mucho de guardia y esto le ayudó a que no le afecte tanto las low kicks. Pasando al segundo round, lo que sucedió fue que Pedro Muñoz ya parece que se vio un poco más amenazado por un Sean O'Malley que salió mucho mejor en el segundo round. Metió muchos más golpes, casi todos los golpes eran a la cabeza, casi todos los golpes que tiraba impactaba, más de la mitad de lo que tiraba impactaba. Y Pedro Muñoz finalmente, en cierto punto, cuando Sean O'Malley intenta alejarse con un jab, le agarra acá con los dos dedos. Y yo no sé si fue una exageración, no sé si fue... Realmente no sé, no quiero decir que es una exageración porque yo no sé. Tengo que estar en la piel del peleador y sentir lo que siente el peleador para decir si fue una exageración, pero por lo que vimos, me parece que sí. Me parece que él pudo haber continuado en esta pelea. Y me parece que en cierta manera él se vio amenazado por un Sean O'Malley que salió mucho mejor en el segundo round. Pero igualmente esta fue una pelea muy aburrida en la que el que, en mi opinión, en la mayor parte del tiempo que se peleó, buscó más la pelea Pedro Muñoz. Sean O'Malley estaba esperando, por lo menos en ese primer round y un poquito de lo que fue el segundo round, estaba esperando ese golpe de poder que nunca llegó. Y finalmente no consiguió ese golpe de poder, pero sí creo que conectó una cantidad de golpes considerable en el corto tiempo del segundo round. Y yo creo que si esta pelea continuaba, quizás Sean O'Malley se llevaba esta pelea. Pero finalmente, y como sabemos, cuando un peleador no puede continuar y estamos, por ejemplo, en el segundo round, como en este caso, la pelea se declara no contest. Si hubiese pasado ya el tercer round, sí se hubiese elegido a un ganador. Pero finalmente esto no sucedió. Y esta fue la que, en mi opinión, fue una de las peleas más aburridas de la noche, si no la más aburrida de la noche. Y vamos ya con la segunda pelea, que es Sean Strickland versus Alex Poatan Pereira. Y en esta pelea se nota lo estúpido que es a veces Sean Strickland. Nos sorprendió mucho en la conferencia de prensa. Yo iba a hacer un video, pero finalmente no lo hice. Quería esperar el resultado de esta pelea sobre lo que él hizo en la conferencia de prensa. Y finalmente, todo lo que había hecho en la conferencia de prensa se fumó en esta pelea. Porque él fue del tú a tú con un tipo como Alex Pereira, que es campeón mundial de kickboxing de 2 divisiones. No sé qué tan estúpido tiene que ser para hacer eso, porque realmente él no es un striker del nivel de Alex Pereira y él sabía eso e igualmente fue ahí, fue derecho a él, prácticamente se regaló, o sea, no hay otra palabra. Sean Strickland se regaló a Alex Pereira, que desde el comienzo empezó a patear mucho, empezó a meter muchos golpes. El tipo era larguísimo, el tipo era muy rápido para Sean Strickland, que lo único que hacía era bloquear y tratar de meter jabs. Y no podía agarrar ni un solo golpe a Alex Pereira. Le habrá metido a lo sumo 10 o 12 golpes en toda la pelea, mientras que Alex Pereira le bañó en golpes. Y finalmente, en cierto punto del primer round, gente, Sean Strickland deja muy expuesta su quijada y con un izquierdazo, Alex Pereira lo noquea. O sea, va directo a la lona y finalmente con un derechazo le da el golpe de gracia. Se queda ahí tirado 2 segundos. El árbitro evidentemente detiene la pelea. Sean Strickland se para sin siquiera saber qué día era. O sea, el tipo estaba en la luna en ese momento. Y realmente hay que decir una cosa, este tipo está pidiendo a gritos que le den la pelea contra Israel Adesanya. O sea, hay que darle a este hombre luego, si es que gana Israel Adesanya a Jared Cannonier, la pelea contra él. Porque ustedes saben que yo hago esto a medida que van pasando las peleas y ahora mismo va a ser la pelea entre Alexander Volkanovski y Max Holloway. Entonces yo creo que esta pelea entre Israel Adesanya y Alex Pereira tiene que suceder si Adesanya retiene el título contra Jared Cannonier. Ahora sí, pasando a la penúltima pelea de la noche, Alexander Volkanovski versus Max Holloway.
hoy se demuestra que Alexander Volkanovski se merece todo el respeto que le podamos dar. Hay que parar con eso de que Volkanovski no se merece ser de los mejores de este peso, que realmente no es bueno. El tipo hoy demostró que está a un nivel superlativo. El tipo está 2 o 3 escalones por encima de Max Holloway, que ya limpió la división antes que él. Él también limpió la división. O sea, imagínense, teníamos a los 2 mejores de esta división y hoy Alexander Volkanovski superó en todos y cada uno de los rounds que se pelearon esta noche. En los 5 rounds lo superó. Y en lo suyo, gente, acuérdense de lo que dijo Max Holloway. Dijo que él es el mejor boxeador de la UFC. ¿Qué pasó hoy? En lo suyo fue superado. En el boxeo. Porque cuando a Holloway le dice su esquina que tiene que darlo todo, ¿qué hace Holloway? Busca llevar al suelo a Alexander Volkanovski, que incluso ahí se veía más fuerte. Y él lo que siempre hacía era darle la vuelta a Holloway, ponerlo contra la reja, separarse y meter codazos o combinaciones de golpes. Esto es lo que hacía normalmente Volkanovski a Holloway en esos momentos de la pelea. Y Holloway no pudo hacer absolutamente nada contra un Volkanovski que luce muy bien en esta división. Que hay 2 opciones, creo, para Volkanovski ahora mismo. Una es esperar al ganador de Brian Ortega contra Jair Rodríguez, que yo creo que es más probable que si gana Jair Rodríguez sea él quien enfrente a Volkanovski, porque Brian viene justamente de perder contra Volkanovski. O la otra, que es subir de división, subir a las 155. Y finalmente, cuando Joe Rogan entrevista a Volkanovski, le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres subir de división o quieres quedarte aquí? Y finalmente Volkanovski dice que ya demostró todo lo que tenía que demostrar prácticamente en esta división, que ya la limpió y que ahora quiere pelear contra Charles Oliveira o contra quien sea en esa división. Y Charles Oliveira salió ahí aplaudiendo. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, es que no hay nada más que decir. O sea, le pasó por encima a un Holloway que se veía muy lento. El tipo no podía esquivar golpes. Por cada golpe que Holloway conectaba, Volkanovski le conectaba 3. O sea, era impresionante la cantidad de combinaciones de golpes que conectaba sobre la cara de Holloway. Y es nada más ver la cara de Holloway para entender cómo fue la pelea. A Holloway le rompieron la cara, le rompieron toda la cara, le empezó a sangrar. Yo no sé cómo el doctor no paró por el corte que tenía acá. Era impresionante ese corte que fue por un derechazo, por un gancho de Volkanovski. Y Volkanovski está a un nivel muy, muy superior al que Holloway y al que toda la división. O sea, el tipo es buenísimo. Y vamos a ver finalmente qué sucede en el futuro con este hombre que viene muy, muy duro en esta división. Y finalmente, pasando a la última pelea de la noche, Israel Adesanya versus Jared Cannonier. Qué aburrida. Qué aburrida fue esa pelea, perdónenme. Sé que hay performance y performance. Que esta pelea fue muy técnica. Que esta pelea tuvo a una Israel Adesanya que hizo una performance limpia. Pero no fue entretenida la pelea. Fue una pelea muy aburrida. Muy, muy aburrida. En la que Israel Adesanya se contentó con esperar a Jared Cannonier jugar de lejos. Y ni siquiera, no sé, un poco de acción en el medio del octavo. Jared Cannonier con una estrategia de llevar a la reja a Israel Adesanya e intentar ahí conectar la cantidad de golpes posibles, pero no le salió. O sea, no le sirvió tampoco para llevarse esta pelea. Yo creo que ganó un solo round, 49-46, está bien. Pero Israel Adesanya sí, es dominante, sí, realmente es un tipo que es muy difícil de agarrar con tus golpes, es muy difícil de llevar al suelo, es muy difícil hacerle cualquier tipo de daño a Israel Adesanya. Pero tengo que decir una cosa. La pelea contra Marvin Vettori, esta pelea, no sé, la pelea contra Joel Romero, por ejemplo, esas 3 peleas fueron de las más aburridas que vi en mi vida de la UFC. Y fueron peleas en las que tuvieron como protagonista a Israel Adesanya, peleador que en algunas peleas es súper interesante, como por ejemplo en su pelea contra Kelvin Gastelum, o en su pelea contra Paulo Costa, o en su pelea contra Robert Whittaker, que son peleadores que probablemente se van a proponerle más en la pelea. Mientras que tenemos por el otro lado peleadores que se contentaron con llevarlo contra la reja o llevarlo al suelo, pero no pudieron hacerle mayor daño. En este caso, Jared Cannonier, cuando lo llevó contra la reja, no podía conectar muchos golpes. Y cuando tú tienes a tu contrincante sobre la reja y lo dominas ahí, no estás sumando puntos. Entonces, esta pelea fue muy mala. En comparación con la pelea pasada de Alexander Volkanovski contra Max Holloway, esta pelea fue pésima. Muy mala.
Y, buah, no sé. Es que no tengo nada más que decir acerca de esta pelea. Y finalmente, yo creo que esta pelea nos deja como conclusión que hay que hacer Israel Adesanya contra Alex Pereira. Es la única pelea que hay que hacer en esta división. Y Alex Pereira es alguien que sí va a ir a buscar la pelea contra Israel Adesanya. Es alguien que sí yo creo que puede vencer a Israel Adesanya. Finalmente tenemos a ese personaje que representa una amenaza en el striking para Israel Adesanya, que, dicho sea de paso, ya le ganó 2 veces. Entonces, me parece a mí que esa es la pelea a hacer. Yo creo que esa es la pelea que van a hacer. Ambos en su entrevista luego de su pelea dijeron que quieren esa pelea. Entonces, no veo por qué no hacerla. Y básicamente eso, quería traerte el resumen de las peleas que me parecieron más interesantes en la noche. Te pido que te suscribas, que le des like, que le das a la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente.